Tenemos aquí en la primera hora nuestra etiqueta, Marielus, usted es la que el hashtag es EU Coyuntura GT. Muy bien, nuestros invitados Adrián Zapata y Claudia Villagrán. Saludos a nuestra gente de Facebook. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí la huele, mano que saluda. Huele delicioso a cafecito que acaban de traer. Qué rico ese olor a café. Sí, y también, por supuesto, seguimos hablando de esta coyuntura, y durante la pausa conversábamos tanto con el licenciado Zapata como con la licenciada Villagrán acerca de cómo enfrentar estos últimos minutos de la entrevista. Y ahora empezamos al revés, no con las damas, sino con el licenciado Zapata. ¿Qué salida le ve usted a esta situación en la que se mencionan muchas cosas, corren los rumores hasta de cambios en la cúpula? Entonces, ¿cómo lo podemos enfrentar? ¿Cuál es la salida que usted ve? Yo quiero comenzar por lo más fácil, decir cuál no es la salida a mi juicio. Yo creo que en las actuales condiciones la inestabilidad no beneficia a nadie de los buenos, digamos, porque seguramente poderes ocultos, crimen organizado, etcétera, pues siempre en río revuelto, ganancia de pescadores. Pero lo primero que yo quiero decir es ¿a qué se refiere con inestabilidad? Por ejemplo, si la crisis se agudizara al punto que se planteara la posibilidad de que esta administración terminara antes de lo previsto, por ejemplo, yo creo que yo eso no le vería ningún sentido, porque ¿cuál es la opción? Si podemos tener muchos desacuerdos, muchas inconformidades con el presidente y el vicepresidente, y sin duda hay que señalárselas para que las corrijan. Pero si se planteara la posibilidad de un recambio, ¿qué ganaríamos? El problema no es solo de personas. No veo liderazgos estructurados, no veo proyectos que pudieran ser como lo que surge positivamente de una coyuntura de desestabilización. Entonces, en principio, yo creo que no es por el lado de agudizar las contradicciones hasta el punto que haya un quiebre institucional, no legal, porque la Constitución plantearía salidas de todas maneras, y creo que la ciudadanía tiene una responsabilidad. Nosotros elegimos a estos gobernantes sabiendo sus limitaciones. Pues entonces ahora asumamos la responsabilidad de decir, los elegimos por eso, exijámosles que cumplan eso, pero también contribuyamos a darle contenido a esa gestión. Entonces el futuro para mí está relacionado con la capacidad que tenga Jimmy Morales de rectificar, que entienda que el rol del presidente no es un rol para actuar, sino que es un rol para ejercer. Y segundo, que rectifique de las decisiones, de las acciones que ha tomado, y por otra parte, que de parte de los actores sociales y políticos, en lugar de ver cómo sobresalen en la crisis, a ver cómo le damos contenido a esta administración. ¿Ya Viagra? Bueno, para mí creo que el gran desafío para el presidente es cómo de ese gabinete que tiene, en donde indudablemente hay gente que está haciendo bien su trabajo, o por lo menos está haciendo buenos esfuerzos en lograr avanzar la agenda, que el presidente realmente conforme a un equipo de trabajo, que el presidente se deje asesorar y que logren salir de esta dificultad coyuntural con efectivamente una propuesta concreta que empiece a operativizar esos 5 puntos que decía Adrián, que mencionó el presidente en las Naciones Unidas, pero que las empiecen a ejecutar, que se vean realmente claras señales de hacia dónde va los próximos 3 años y meses que le quedan a esta administración. Bueno, hay muchos mensajes. La verdad es que quisiera englobar ideas de lo que varias personas están planteando por medio de nuestra etiqueta, salud a nuestro invitado, y también por medio de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Sheka dice, no es del ámbito privado lo de los parientes de Jimmy Morales, es parte de la agenda pública, y esto hay que darle importancia. Por otro lado, también hay algunos mensajes. Por ejemplo, Luis Fernando Levi dice, no es la renta que paga el vice, sino de no hacer cosas buenas que parezcan malas. No solo hay que serlo, hay que aparentarlo. También hay algunos que critican a los medios de comunicación como superficiales en cuanto a su agenda, y también hay quienes dicen que es importante recordarnos, por ejemplo Jorge Molina Samayoa, que estamos fiscalizando porque no sienten la presencia de Carlos Mencos, el Contralor General de Cuentas. Hay otros mensajes seguramente, Marielos, ahí englobando ideas. Bueno, englobando ideas, algunos cuantos felicitando a los panelistas por su visión de poder encontrarle algo bueno a estos momentos de crisis.
hay otros mostrándose en desacuerdo con el tema de que no nos fijemos en lo que significa el tema de la renta, no por el tema en sí, sino por lo que decía la licenciada Villagrán. Aplauden el tema de que si no actúa el Contralor, lo deben hacer los guatemaltecos. Sí, también dice justicia para todos. Hay un oyente que dice prófugos de la justicia tienen que entregarse. También hay aquí un tema muy claro que dice, por ejemplo, Carlos, me parece importantísimo que el presidente mantenga a su gabinete porque se te pueden ir después de la situación legal. Bueno, señor Zapata, tenemos apenas un minuto para ir cerrando con conclusiones. ¿Qué dice usted? A mí a veces me preocupa no solo que se le vaya al gabinete, sino que se vaya a él también. Es decir, en términos de que no aguante la presión. ¿Y por qué? Y esa es la cuestión individual, subjetiva, que a veces no analizamos con suficiente profundidad. Por ejemplo, cuando yo decía que el problema del presidente, de su hermano y su hijo, es ámbito individual, y eso no es que esté ignorando que tiene consecuencias políticas, pero me pongo a pensar en términos humanos, en cómo personalmente le está viviendo eso. De igual manera me parece a mí que ante tanta presión, y yo creo que un riesgo es que efectivamente el presidente pudiera no aguantar esa presión. Si se ha puesto a llorar y a orar públicamente por las presiones, imagínense que estas presiones estarán en aumento. Entonces yo creo que aquí lo que se trata es de fortalecer institucionalidad. Me parece que sería una tragedia que los ministros empezaran a ir y no digamos que él se derrumbara. Yo creo que lo importante acá es que rectifiquen, que actúen en equipo. Es que no es solo que ejecuten cada uno sus competencias, es que tiene que haber una integralidad para efectivamente tener proyecto. Y que lidere, que el presidente asuma el rol que le corresponde como jefe de Estado, como estadista, que lidere una propuesta integral y que lo apoyemos en eso, sin dejar de ser críticos. Yo ni voté por él, pero de todas maneras creo que aquí lo tenemos y hay que apoyar. Decía Villagrán, cerramos con usted. Hay un mensaje acá, ahí se me cerró, pero dice, creo que el gobierno de Jimmy es un gobierno de transición. La gente lo eligió para no elegir a los otros. ¿Cómo lo ve usted para cerrar estos mensajes? Yo creo que si entendemos transición en función de lo que estamos, ojalá, dejando atrás, pues sí, efectivamente la gente lo que estaba era cansada de lo que se ha dado por llamar la vieja política, ¿no? Pero si entendemos transición en función de lo que viene, yo ahí sí me preocupo un poco más, precisamente por lo que hemos señalado ya varias veces y aquí vuelve a salir, y es qué liderazgos estamos viendo en el tema, en lo partidario o desde la sociedad civil. ¿Dónde están los liderazgos que con propuestas programáticas, con propuestas realmente de cómo seguir avanzando la agenda de las prioridades de este país, que estén en posibilidades de asumir la presidencia dentro de 3 años y pocos meses? ¿Qué liderazgos para ellos? ¿Dónde están? Y yo por lo menos no los tengo muy claros. No veo en este momento todavía quién pudiera ser. Y en esa medida, en la medida que no veamos esos liderazgos, entonces la pregunta es si es un tránsito hacia qué, ¿verdad? Hacia qué liderazgos que vayan a estar dispuestos a dirigir esa nueva política o esos como nuevos... que no sea un tránsito de regreso. Claro, entonces sí, para mí como digo, sí transitorio en la medida en que deja atrás algunas viejas prácticas, pero no transitorio en términos de que hacia adelante no vemos con mucha claridad dónde pueden estar los liderazgos que lleven a cabo ese proceso de transición. Hay un mensaje que siempre entra y que no deja de ser muy revelador. Lo único bonito, dice Hermes, es que no estamos en campaña como hace 4 años. Y bueno, quedó en el tintero la pregunta de hasta qué punto la agenda de Estados Unidos está coincidiendo con la agenda de los guatemaltecos. Y esto, pues, el señor Zapata pide la palabra 30 segundos, se la damos así. Sí, que haya con cronómetro. Que haya coincidencia no significa que el resultado de eso sea subordinarnos nosotros a la agencia norteamericana. Yo creo que esa coyuntura favorable de coincidencia deberíamos de aprovecharla los guatemaltecos para construir una concertación que nos permita negociar en condiciones de más dignidad con los Estados Unidos. ¿Me decía Villagrán?
coincido totalmente. Creo que ese es el gran desafío para este país. Bueno, se acabó entonces el Pues, tiempo. muchísimas gracias a nuestros dos invitados esta mañana y a nuestra a audiencia, nuestra por audiencia que a través de las redes sociales estuvo muy presente. Vamos a continuar acá en la primera hora. Así es, en unos minutos regresamos.